Ya esto está quitado, ¿no? Bueno, vamos a volver otra vez a que desparramó, a volver a recoger, a juntar. Bueno, es el primer día. Bueno, vamos a orar un momentito y vamos a poner esto y vamos a terminar en una hora. Así que a las 9:30 ya hemos terminado. Señor, te damos gracias en esta noche y como te hemos pedido y como hemos puesto todas las cosas delante de ti, Señor, queremos que tú seas quien dé la habilidad, el entendimiento, abrir el entendimiento espiritual en cada uno de nosotros, para que podamos realmente captar lo que tú quieres que captemos en esta hora tan importante, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el plan de esta serie de clases, que será pues realmente un mes y medio, terminaremos como para el 24 de abril, es enfocar todo lo que tiene que ver con los profetas, con el ministerio de profecía. Y es diferente a lo que pues se ha aprendido de profecía del Antiguo Testamento, y ya sabemos eso, pues ya estamos ya empapados en esto. Primeramente, entender que estamos en un tiempo de restauración y hay unos principios en Dios. Dios no es que el Señor tiene un molde así, no, pero Él funciona en lo que podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento, en situaciones que vivió el pueblo de Dios y cuando Él envió realmente a Elías, porque ese es el seminario, ¿verdad? En los días de Elías. Cuando el Señor mandó a Juan el Bautista, fue con el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para preparar un pueblo dispuesto al Señor. Y ahora se está levantando ese mismo pueblo dispuesto para el Señor en ese espíritu de Elías. Y por esa razón nosotros pues tomamos el ejemplo de Elías, el carácter, el tiempo que vivió, el marco que él vivió, el ambiente que él vivió, porque es un parecido muy grande con lo que estamos viviendo ahora. Es un parecido increíble. Entonces, pues he estado recopilando ahí, muy interesante, porque había cosas que ni sabía, déjeme decirle. Yo creo que aunque uno estudie, siempre va a salir cosas nuevas, ¿no? Porque es mucho, tiene muchos datos y cosas espirituales para uno aprender. Pero bueno, primeramente tomé el libro de Hechos, el capítulo 3, donde el apóstol Pedro, menciona esto, 3:21, donde dice, bueno, él habla y él está ahí en el pórtico de Salomón trayendo un mensaje, hablándoles a ellos que estamos viviendo ese día, porque siempre el pueblo de Dios será dado a que algún día, más allá, Señor, ¿cuándo restaurarás? Siempre pensaba las cosas así. Y entonces él les habla y les dice, en el verso 19, empezando, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y para mí el verso aquí clave 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y estos son los días que estamos viviendo. Ahora, nos ha tocado a nosotros, como dice, la suerte nos cayó a nosotros. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados, que no van a ser los tiempos iguales que hace 40 años atrás, 50 años atrás, que se vivía en una forma bien plena, o sea, plena, no bien plana, no había mucho entendimiento. Y entonces, en medio de todo eso que vivió el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, pues éramos sustentados, éramos cuidados y guardados, pero en una ignorancia total. Pero ahora no estamos en esa ignorancia. Entonces, cuando yo me puse a meditar realmente en lo que vivió Elías, el tiempo que vivió Elías,
antes de que Elías, que era un morador de ahí del pueblo, no era ni siquiera un profeta reconocido con papeles, no, él era un morador de allí. Y Dios lo tomó en el carácter que tenía Elías, porque Elías era un hombre que no se echaba para atrás, era un hombre que no tenía miedo, no tenía temor, no le importaba con quién se enfrentaba, tenía un carácter, una determinación y un temor a Dios tan grande que él podía venir ahí al rey y hablarle al rey, él no tenía temor. Y Dios estaba buscando a alguien así, y alguien genuino, alguien verdadero. Porque habían venido como 5 reyes, estuve mirando antes de entrar este rey Acab, que fue el que le puso la tapa al pomo, el peor. Dice que no hubo un rey tan malo como Acab. Ese fue el peor. Y de contra se buscó una esposita que era horrible, Jezabel, que era hija de un rey sidonio, que eran los peores. Porque en Sidón, en Tiro y Sidón, era la gente más incrédula que existía. Aparte que había mucha idolatría también. O sea que ella tenía unas raíces de idolatría y se juntó ahí, ya tú sabes, se juntaron 2 bien buenos ahí. Entonces, como antes vinieron reyes malos, cuando llegó Acab, ya la maldad, como dice, había rebosado la copa. Que es lo que pasa siempre cuando vienen este tipo de gobiernos que se van desintegrando y se van degradando y degradando. Y llega un momento en que explota aquel volcán, y eso pasó con Acab. Y ahí es donde interviene Elías, donde el Señor permite que se levante un Elías en medio de un ambiente en el cual pues no había ya temor a Dios. Si vamos a ver los hechos de Acab, vamos a ver los hechos de Jeroboam. Ustedes saben que el reino se dividió en 2. Después que Salomón tomó el reino y hizo el templo y fue una maravilla y todo, cuando le nace un hijo a Salomón, se divide el reino y parte se fue al norte y parte se fue al sur. Entonces, el hijo de Salomón se quedó en el reino del sur, pero en el reino del norte se le llamó el reino de Israel, o sea, eran los reyes de Israel y eran los reyes peores, aunque también acá en el sur hubieron reyes que no, pero los que se quedaron en el norte fueron peores todavía. Entonces, eso, de ahí es que era Jeroboam, de ahí es que estaba Elías también, en el reino del norte. Era el rey de Israel. Mientras que aquí estaba el rey Asa, que era el rey de Judá. O sea, eran 2 reinos, pero era las mismas tribus, pero divididas en 2. Aquí habían 2 tribus y aquí habían 10 tribus. Se dividieron, las tribus mayores fueron para el norte. Entonces ahí había un cierto choque con ellos, porque cuando Jeroboam, que fue el que se fue ahí al norte, él tenía miedo que la gente se fuera a Jerusalén a adorar a Dios, porque ellos sabían que tenían esas raíces judías. Y entonces él inventó y él puso 2 becerros de oro, y entonces él edificó y él se puso a hacer cosas para atraer la atención religiosa del pueblo, para que no se fueran a Jerusalén. Y así hizo una división mayor. Y él hizo cosas horribles. Yo me puse a mirar todo lo que hizo y fíjense que yo ni sabía eso. ¿Cuántas veces he leído? Y él se le pasaba por arriba. Pero me di cuenta todas las cosas que él hizo, que completó la maldad por su propio egoísmo de no perder al pueblo. Y por el temor de que pues cada vez fueran menos y que lo mataran. El miedo de él era que lo mataran y que quisieran volverse otra vez a unir todas las tribus. Entonces por eso él empezó a entretener al pueblo haciendo templos y todo, pero con dioses paganos, que no era de Jehová. Pero a pesar de que hacía eso, hacía fiestas de las mismas fechas que se hacían las fechas del pueblo de Dios. Él lo usaba también, las mismas fechas, para que no se les corrieran para acá, pero adorando sus dioses, Baal. O sea que una confusión horrible. Pero esa confusión fue cada vez degradando más al pueblo, y cuando ya Jeroboam ya no fue rey, se murió, y vino otro, era peor, hasta que llegó Acab. Y ese sí que la regó bien. Porque ese ya sí que en maldad fue tremendo. Yo estaba mirando aquí, porque eso es realmente lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Por eso es que tenemos que descubrir que estamos en un tiempo donde tenemos que tener nuestro corazón bien unido al Espíritu de Dios, para que nosotros
no seamos confundidos con cualquier cosa que se parezca a Dios. Porque muchas cosas se parecían a Dios. Muchas cosas, las fiestas eran iguales y algunas, todas las fechas, todos lo hacían igual. Hasta las cosas que hacían, muchas se parecían, pero para otros dioses. Entonces, ellos estaban muy confundidos. Cuando viene Acabe, yo quiero que busquemos aquí, ya que nosotros vemos que hay muchas personas claves en las escrituras, hay muchas personas claves que nos enseñan muchas verdades, como está Job, como está Jacob, Abraham, Moisés, Isaac. Todos nos enseñan cosas claves en el reino. Pero este hombre que nosotros vamos a ver aquí, que fue Elías, que se menciona mucho, si nosotros vamos a ver mencionar siempre a Elías, Jesús los mencionó, Juan el Bautista sabía que él estaba en ese espíritu de Elías, ese carácter, en ese ambiente. Aunque ellos no tenían becerros ni tenían esto, pero los fariseos y el pueblo religioso vivían en una fantasía, porque vivían mucho en la ley, pero ni la cumplían. Y llevaban al pueblo a cumplirla, pero ellos ni la cumplían. Entonces, más o menos estaban en la misma situación, algo muy parecido. Nosotros ahora no tenemos que encontrar un becerro, no sabemos que en las iglesias no hay becerro, pero sí hay mucho oro. Y por el oro se adora mucho becerro, ¿verdad? Entonces es cierto. Pero bueno, vamos a buscar aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 16. Vamos a remontarnos a ese tiempo y vamos a ver cuán parecido es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Verso 29 dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ese es el rey de Judá. O sea, está hablando, comparando siempre con los reyes de Judá, que es los reyes de acá del sur. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, que él se llevó el premio. Él fue el peor de los peores. ¿Por qué? Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, ese primero que yo le mencioné, que fue el que dividió el reino. Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Exbaal, que por cierto Jezabel se menciona en Apocalipsis, porque es un tipo. Es un tipo, por la forma en que actúa Jezabel. Era una mujer, bueno, aquí dice, ella es maldita, o sea que era lo peor, pero era hija de un rey. Dice, hija del rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, o sea que en Samaria, ahí edificó un templo a Baal y ahí pues ellos adoraban y llevaban al pueblo a adorar a Baal. Y también a la diosa Aserá, porque aquí vi que con un acento en la diosa Aserá, que es la diosa de la fertilidad. Entonces, llevó al pueblo a fornicar, porque eso realmente es un tipo de fornicación para Dios, de que dejaron a Dios y se juntaron a estos dioses. Y comenzaron ellos a adorar a estos dioses. Tanto fue así que esta mujer, qué tremenda, esta Jezabel, tenía 450 profetas de Baal comiendo a su mesa, o sea, sosteniéndolos. Y 400 profetas de Aserá. 850 profetas que comían a su mesa, o sea que ella los sostenía y ella los sustentaba. 850 profetas en todo Samaria, y entonces todo el pueblo estaba completamente desbocado, porque imagínate tantos profetas, si un solo profeta podía traer un mensaje que uno lo creyera. Ahora imagina 850 profetas diciendo, Baal es Dios, es lo que ellos decían. Pues entonces el pueblo decía, bueno, pues parece que sí, que Baal es Dios, estábamos equivocados. Pues sí, parece. Y todo el pueblo se desenfrenó y todo el pueblo iba a adorar a Baal. Entonces, eso es una de las razones por la cual Dios viene a despertar el espíritu de este hombre Elías, que era un morador del pueblo, como dice aquí en el capítulo 17. Siempre Dios se busca gente. Como Él conoce los corazones, eso es lo bueno, que el Señor conoce, como conoció el corazón de David,
que siendo niño vio que era un corazón igual que el de él y lo mandó a ungir. Dijo, este que va a ser rey de Israel. Y era un niño. Y no lo iba a usar enseguida, pero lo iba a preparar. Y eso pasó con Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que es el capítulo 17, verso 1, que era de los moradores de Galaad. No era un profeta reconocido ni un profeta conocido, era uno que Dios llamó. Fue y le dijo al rey, vive Jehová Dios, porque ya la palabra Jehová, Dios, no se mencionaba ya en Samaria, para nada. Ustedes no oyeron cuando Jesús dijo, por camino de samaritano no andéis, es camino de idolatría. ¿Te acuerdas que Jesús cuando se puso a hablar con la samaritana, los apóstoles dijeron, como este está hablando con una samaritana? No se hablaban, porque la mezcla religiosa que tenían era tanta los samaritanos, que Dios pues trató siempre de hacer un alto, de que no se mezclaran. Y entonces el samaritano y el judío no se trataban entre sí. Por eso la mujer aquella samaritana se sorprendió que Jesús pues estaba preguntándole y pidiéndole agua, porque eso ellos no se trataban, ni se tratan todavía. Hoy en día todavía son muy, muy cuidadosos con ellos, pero es por la mezcla religiosa que ellos tenían, porque la traen desde, esto fue como unos 1000 años antes, pero esa es la mezcla religiosa que se empaparon en la idolatría de tal forma que quedaron ellos, muchos de ellos, tirándose siempre a los Baales. Por esa razón, cuando se le aparece, él le dice, vive Jehová, mi Dios, al rey. El rey se quedó apantallado porque ya no se mencionaba el nombre de Jehová, el nombre de Dios, o sea, no se mencionaba para nada. Dice, en cuya presencia estoy, que eso es una de las cosas que Dios está haciendo ahora. El poder nosotros invertir en nuestra vida, nuestro tiempo, lo que sea, en que esa presencia de Dios en nosotros sea real. ¿Cómo podemos nosotros estar bien conscientes que eso es lo que nos va a dar fortaleza a nosotros? Que la presencia de Dios en nosotros sea una realidad, no sea algo ficticio o algo que me parece, sino que sea una realidad. Y eso, él estaba consciente, que la presencia de Dios estaba con él. Él dice, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y después Dios le dijo, mándate a correr. Pues sí, le dijo a sí mismo, por mi palabra. Inmediatamente vino a él la palabra de Dios, le dijo, huye, porque el rey te va a matar. Porque pues sabía, no había oído mencionar el nombre de Dios, solamente de los Baales, pero Acab conocía y sabía que cuando se levantaba un profeta en medio del pueblo de Dios, cuídate que eso se iba a cumplir. Y vino el palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete inmediatamente al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y él huyó. Que es muy importante en este tiempo que seamos nosotros sensibles a la palabra que Dios nos dé, la palabra que me da, la palabra que habla, la palabra que nos habla, lo que nos quiere decir. A veces estamos leyendo aquí mismo en la Escritura y el Señor nos impacta. Y entonces nos damos cuenta que es palabra de Dios que nos está impactando, que nos está enseñando. Porque si él no hubiera tenido oído espiritual, él no se manda a correr para allá, lo hubiera matado. No hubiera, nada más que hubiera llegado hasta ahí la gloria esa. No se hubiera más nunca hubiera vuelto a llover porque la palabra no hubiera salido de su boca. Porque Dios le dijo, solamente por tu boca es que voy a volver a traer lluvia. 3 años y medio no llovió. ¿Te imaginas? Y beberás el arroyo. Y ya sabemos nosotros en la historia que él comenzó a beber del arroyo y los cuervos venían y le traían pan y carne. Una comida sobrenatural, porque ¿qué cuervo va a traer comida sobrenatural, la verdad? Y le traían, y un buen menú, porque era por la mañana y por la tarde. y dice que pasado unos días se secó el arroyo porque ya empezó a faltar la lluvia. Y entonces, pues ya se tuvo que salir de allí. El Señor le iba dando las pautas para que pasara ese proceso de esos años. Y una cosa me di cuenta en esto, que Dios está trabajando muy escondidamente, así como estaba trabajando con las 7000 rodillas, que no se dobla a Baal. O sea que
porque aquí Dios estaba reservando otras 7,000 rodillas que no se iban a entregar a Baal. Aparte, Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Jehová. Todos, mataron mucho. Pero 100 lograron salvarse escondiéndose en cueva y de 50 en 50. Y entonces un siervo, un hombre que era pues muy fiel del rey, escondidamente los alimentaba a pan y agua. Porque él no quería un profeta de Dios. Él no quería nada que fuera profeta de Jehová. Por esa razón, Dios tuvo que buscar cualquiera, como Elías, desconocido, uno que nadie sabía que era un profeta. Y entonces él fue el que tuvo valor de enfrentar al rey y decirle, óyeme, esto va a pasar. Así que ya tú sabes. Y huir. Porque también lo iban a matar igual. ¿Qué pasó a Acab? Acab dice que limpió la tierra buscando por todas partes a Elías y no lo encontró. No lo encontró. Estuvo buscando por años a Elías. Elías se lo tragó la tierra. Nadie sabía dónde estaba Elías para matarlo o para que diera la palabra, para apretarlo y decir, abre la boca y di que va a llover porque se nos están muriendo los animales. Nos estamos muriendo aquí de hambre y necesidad. Así que hace falta la voz del profeta. Y pues no, Dios lo tenía escondido, como está pasando ahora. Dios tiene mucha palabra viva en mucha gente. Y como dice, escóndete un poco de tiempo, mi pueblo. Dios tiene esas cosas así. Y en buen momento empiezan a salir estos mensajes. Y entonces es el tiempo que salga ese mensaje. Pero mientras tanto, Él está cultivando la vida en su pueblo, en aquellos que verdaderamente tienen, pues, están obedeciendo al mandato del Espíritu y sabe que estamos como en los tiempos de Elías. Muchos pueblos de Dios no están ni conscientes de que estamos como en los tiempos de Elías. Bueno, sabe que el tiempo es malo, pero todos los tiempos son malos, sí. Están acomodados a los tiempos, pero nosotros sabemos que los tiempos son malos, porque lo sabemos en el Espíritu, por las Escrituras lo sabemos, y lo sentimos, que estamos en un tiempo glorioso y a la vez un tiempo difícil, un tiempo en que se va a poner a prueba la fe en nosotros, lo que realmente hemos creído. Después nosotros sabemos que por la historia, no lo va a leer todo, él pues al acabarse pues el agua se fue a casa de una viuda, que es lo más increíble, lo más imposible que puede ocurrir en los tiempos bíblicos, ir a vivir a casa de una viuda. Las viudas pues no tenían ni donde caerse muertas, como decimos nosotros. Ahí no había welfare, no había estampilla, nada. La viuda se moría de hambre y tenía que vender sus hijos. Sí. A veces tenía que vender sus hijos a los acreedores que le debían, como le pasó a una cuando Eliseo, que pues se los llevaban de esclavos y ahí pues por lo menos la única forma de poder salir de las deudas era vendiendo sus hijos. Unas cosas horribles. Pero Dios lo manda allí, a lo imposible. Por eso estamos viviendo una etapa, nosotros, hermanos, de que a veces te parece que la cosa va a ser imposible, que eso no se va a arreglar más nunca. Pero Dios está preparando y nos está preparando a nosotros. Porque ¿cómo vamos a dar un mensaje a un pueblo que le parece que todo es imposible porque lo que ve no es posible? Entonces, ¿cómo lo vamos a dar si nosotros no sabemos que eso es una vida en nosotros? Que ya hemos pasado por ahí. Para que Elías pudiera después ir a enfrentar a esos sacerdotes, tuvo que pasar por este proceso. Porque tuvo que enfrentar a esos profetas falsos. Pero tuvo que ser pasado, podemos decir nosotros, por un exprimidor. Tuvo que ser pasado Elías. Y darse cuenta de que, caramba, vendrá el cuervo a traerme la comida hoy, me la trajo ayer. Ahí. Y el agua, faltará el agua. No, él solamente se tenía que guiar por lo que Dios le dijera. Ahí quédate, que no te va a faltar. Y tenía que ver el cuervo cuando llegaba por la mañana y llegaba por la noche. Y nunca faltó. Como nunca faltó el maná en el desierto, como nunca faltó el agua en el desierto, y Dios sabía que él tenía esa necesidad. Y la manda todavía a un lugar peor, que a casa de una viuda, que allí hay nada. Es más, cuando vio a esta mujer, le dijo, óigame, dame agua. Ah, está bien. Se levantó y le dio agua y le dijo, ahora dame algo de comer. Pero si nada más que tengo para mi hijo y para mí, nos vamos a morir. Dice, hazme una a mí pequeña. No sé si lo han leído, pero dice, hazme una torta pequeña. Ni siquiera le dijo, dame toda la torta a mí. Hazme una a mí pequeña. Porque nos está enseñando el compartir.
¿Ves? Y esta mujer, pues, bueno, pues tiene que haber tenido un corazón tremendo para coger de esa torta que le iba a dar al hijo y hacerle una chiquita y dársela. Y le da una palabra a esta mujer. Nunca, no escaseó ni la comida, ni escaseó nada en esa casa. O sea que fue milagro para ella, pero fue milagro para él. Pero eso es también parte de los días de Elías. La palabra que tú des tiene una consistencia tan grande. Pero si estás consciente verdaderamente que la presencia de Dios está en ti, cuando estamos conscientes que la presencia de Dios está en nosotros, que conocemos cómo es nuestro Dios, que sabemos cuando Él nos manda a hacer algo, la palabra que tú des va a funcionar. Y por esa razón, eso era un reto, decirle, no te preocupes, no va a faltar la comida, cuando no había ni dónde. Había una sequía horrible, no había alimento. Es ver lo que no hay. Sí, es la fe, es aquellas cosas que tú no ves, pero tú las crees y las esperas. Es la certeza, es la seguridad de que ahí está. Y entonces tenía que ser probado en eso también. Por esa razón, muchos de nosotros, por no decir todo, estamos siendo probados en diferentes facetas de nuestra vida. Tú dirás, ay, pero ¿cómo? Si aquel, mira que está ahí católico, aquel, ay, también que vive, mira, y adora a María, lo que sea. Tú tranquilo. El profeta Elías está en ti, ¿no? O sea que tú vas en el espíritu de Elías, hay un trato más fuerte, más genuino, y qué bueno que Dios está preparando esas vasijas que nunca han sido usadas así, en ese aspecto, que no están ya maltratadas, sino se están dejando usar por el Espíritu de Dios. Y estamos en ese proceso. O sea, eso es para que no nos desalentemos. Porque a veces decimos, ay, pero ¿por qué? Óyeme, tantas cosas me está pasando, yo no sé qué me está pasando. Y nos ponemos a quejarnos, en vez de decir, espérate, Dios, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Yo no digo que a veces tenemos que echar nuestras lagrimitas. No, sí, porque es así. Como dice Pablo, no somos de corcho. ¿No? A veces, entonces ahí es donde nosotros vamos y Señor, y vengo delante de ti, me postro delante de ti, yo no sé cuál es la solución, pero tú la tienes. Sí. Ajá. Por la fe. Y ese es realmente, yo lo que veo que Elías tuvo un trato de fe pero tan fuerte, pero Elías nunca manifestó. Yo digo siempre que la fe y el temor, el miedo, no van juntos. Porque cuando ya tú tienes temor, se espanta la fe. Cuando le das chance al que empieza, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Imagínate que, como decía, tantas viudas que habían allá en Israel en aquel tiempo, y Dios manda a Elías, eso dijo Jesús, a una viuda en Sarepta de Sidón. Tantas viudas que había, ¿y por qué los manda allí? Sí, sí, también, ¿no? Ahí todo el mundo es tratado. Sí, todo el mundo es tratado. Y le dice, vino luego a él palabra de Jehová, el capítulo 17, verso 8. Y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Tiro y Sidón eran las naciones más idólatras, más paganas, más incrédulas, más de todo. Decir Sidón, como Jesús decía, lo que era Sidón, como Jezabel, que ella era hija del rey Sidonio. O sea que eran gente dura. Mas sin embargo, había una viuda aquí que se amaba a Dios. Increíble, siempre donde quiera ahí hay gente que ama al Señor. Le dijo, yo allí he dado la orden, dice, a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado la orden. O sea, ya la mujer se empezó a sentir en su corazón cuando vio al profeta, y el profeta pues le pidió, por eso es que le dio la torta, porque ya Dios había hablado a su corazón. Dios no manda el telegrama a una sola persona, se la manda a los dos. Porque ahora llega una persona, tú tienes nada más que 2 tortitas, una para ti y una para tu hijo, para morirse, y tú no sientes nada en tu corazón y Dios no te dice nada, tú dices, espérate, no, esto no es de Dios. Pero ella ya tenía ya el aviso del Señor. Dios ya le había mandado el aviso. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo,
te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió diciendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo, dice, pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque no había comida. Elías le dijo, no tengas temor. Siempre la fe tumba el temor. Cuando nosotros ya nos llenamos de temor, debilitamos la fe. La debilitamos. Pero la fe es más que el temor. No tengas temor. Es la palabra que sale de la boca del profeta. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida, dice, debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo? Si te la voy a dar toda a ti. Eso es fe. Eso es fe. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No te va a faltar, no te va a faltar. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías y comió él, ella y su casa muchos días. ¿De dónde salió la harina? ¿De dónde salió el aceite? Bueno, el Señor es tremendo multiplicando, porque a nosotros vemos aquí también que hubo multiplicación de alimentos en el Antiguo Testamento también. Eso no solamente lo hizo Jesús, en el Antiguo Testamento aparece también, que después lo vamos a ver o quizá otro día. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que, bueno, sabemos que cayó enfermo el hijo de la mujer esta, y entonces él inmediatamente intercede. Es un ministerio de intercesión. El ministerio de Elías es un ministerio de oración también. Él intercede, y de oraciones increíbles, porque como, imagínate que el muchacho se murió. Ese muchacho se murió. Y él empezó a clamar. Entonces le dijo, dame acá tu hijo, el verso 19. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. No te digo que este hombre tenía buenas agallas, porque hablar así, a Dios así, también te atreves a que este se muera. Pero Dios quería realmente una persona así, de ese carácter, para lo que iba a enfrentar. Tenía que ¿cómo se llama? Que entrenarlo. Que ser determinado. Sí, tenía que ser determinado y entrenarlo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Porque este tiempo de Elías es un tiempo de resurrección. Es un tiempo de vida, de palabra de vida, de palabra de resurrección. Óyeme, todavía Jesucristo no había resucitado, ni siquiera no había venido a la tierra. Y resucitó. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella necesitaba ese testimonio. Todavía ella estaba, ¿será de Dios o no será de Dios? Y será de Dios. Y no, mira, bueno, es que la comida no falta, pero cuando viene un tipo de testimonio de vida, no, ya no queda duda, ya no le quedó duda. Pero cuando pasa todo esto, que es un trato, porque Dios está enseñándonos y está enseñando a su pueblo y a aquellos que quieren ser enseñados, a aquellos que están haciéndole frente a lo que estamos viviendo hoy. Y sabemos que Dios está levantando a su hijo varón, está levantando un testimonio vivo en medio de su pueblo, que son las columnas del templo. Como dice, el que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Al que venciere lo haré columna. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. O sea, un carácter muy, muy parecido de Jesús. Entonces, el Señor se toma su tiempo, dice, Él se toma su tiempo para afinar el oro, la plata. Y ese es el tiempo que se toma con uno. Por eso son las experiencias que hemos tenido. Por eso Magnolia ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Que estaba pasando. Por eso ahí vemos a Dora también, a Alfonso, a cada uno. Hemos tenido una experiencia de que tenemos que apelar a la fe, porque no hay otra forma de cómo ganar la batalla, sino a través de la fe.
Y por eso es que Elías pudo ganar tremendas batallas, porque era persistente. Él le creía a Dios y él para todo decía, Jehová, mi Dios. Bueno, su nombre quiere decir Jehová es. El nombre Elías quiere decir Jehová es Dios. Qué casualidad que Dios cogió un hombre que tenga el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Todos los nombres que empiezan con EL quiere decir Dios, EL. Por eso habla de, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo, Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, porque me has desamparado. Todas las palabras que empiezan en él. Y él se llama Elías, Jehová es él. Y para esa razón lo llamó Dios, para que él pusiera al pueblo y que el pueblo fuera determinado en creer quién es Dios, Baal o Dios. Y necesitaba a alguien así. Entonces nosotros estamos hoy enseñando al pueblo, no es la religión, es Dios, es el Señor en nuestros corazones. No es la forma, es Dios en nosotros, es Jesucristo en medio de nosotros, esa es la esperanza de gloria. Y espíritu religioso a veces no acepta eso, porque quiere formas. Y entonces estamos chocando con muchas cosas que estamos enfrentando. No es diferente a lo que vivió Elías, no vamos a chocar con Baal, ni con una diosa Será, ni nada de eso, pero óyeme, es algo a veces parecido, ¿sabes? A veces muchas cosas muy parecidas. Cuando pasa todo este tiempo, mírense ustedes en ese tiempo, donde ya el pueblo estaba completamente fuera de lo que es el llamado a Dios, el conocimiento de Dios, el temor a Dios, se enfocaron completamente en Baal y en la diosa Será, la diosa de la fertilidad. Ellos cuando querían ser fértiles iban a la diosa Será. El dios Baal era un dios que requería sangre. Y cuando ellos hacían sus ritos a ese dios, ellos se cortaban con cuchillos, con lancetas, y era un derrame de sangre horrible, porque era la forma en que ellos agradaban a su dios Baal. Y así tenían al pueblo. Lo tenían realmente haciendo unos sacrificios que no los llevaban a nada, al contrario, habían perdido completamente la visión de Dios y de sus leyes. Entonces fue cuando Elías, después que pasa por un trato de fe, Dios le dice, ahora ve a ver al rey. Ya sé que me crees, ya sé que tu palabra es vida, que puede dar vida donde hay muerte. Ya sé que sabes que puedo producir alimento en forma sobrenatural. Así que ve al rey. Ir al rey era ir al patíbulo, porque lo andaban buscando hacía ya 3 años para matarlo. Y nadie sabía dónde estaba. Pero dijo, ve al rey y dile lo que tiene que decirle. Y entonces él arrancó a ver al rey. Óyeme, hay que ser valiente para eso. Yo para mí los profetas del Antiguo Testamento, como he visto las historias aquí, como ellos enfrentaban al rey y como ellos no tenían temor. Muchos murieron, la mayoría de los profetas murieron horrible, o sea, fueron matados, fueron asesinados, pero el mismo profeta Jeremías fue echado a un pozo, todo lo que pasó, pero ellos defendían siempre la posición de Dios. A ellos no les importaba la posición de ellos, la posición de Dios era lo importante para ellos. Y el Señor siempre los defendía. Ahora sabemos que también los que murieron, bueno, muchos murieron. Ahí hasta uno último ahí que el Señor les habla y le dice, ustedes fueron los que mataron a los profetas, los padres de ustedes. Ustedes son iguales. Cuando le dijo a los fariseos, ustedes no son diferentes, son los mismos. Y si hoy hubieran estado, hoy los hubieran matado igual. O sea, Jesús enseguida ¿cómo podemos decir? Los desnudó. Yo sé quiénes son ustedes. Y ahí lo declaró. Pero el Señor venía con esa precisión y ese mensaje. Y Juan el Bautista igual. Por eso Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Y comenzó a decir, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y traía un mensaje fuerte, tan fuerte, que bueno, le costó la cabeza. Porque no aguantaban el mensaje que traía. Y perdió su cabeza. Pero bueno, era también parte del plan de Dios, porque era un tipo y tenía que terminar ahí. Pero dice que cuando pasaron días, en la Biblia a veces cuando dice cuando pasaron días son años, son meses, son semanas. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve ahora y muéstrate acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ve y muéstrate acá
y dile lo que le tienes que decir. Y ahí va con mensaje. Me gusta mucho Elías, no era de mucho hablar, pero lo que traía, ¡pum!, era una bomba de tiempo. Él no hablaba tanto, pero cuando hablaba, hablaba. Era tremendo. Dice, entonces fue Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Había un hambre, no había forma de buscar para los animales, para las bestias. Andaban por ahí buscando a ver dónde encontraban hierba para los animales, se le estaban muriendo, estaban desesperados, todos allí. Y ahí lo dice, ¿ve? Dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera un hombre temeroso de Jehová. Ese hombre sustentó a los profetas, que trató de salvar a los profetas de Dios, porque esta mujer acabó con todos. Y él los metió en cuevas y los alimentó. Y escondidamente, porque él era el mayordomo del rey malo ese. Ese era un hombre temeroso de Dios y qué tremendo. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y ahí pudo pues guardar a aquellos profetas. Cuando Acab le dijo a este hombre, le dijo, ve por este lado a ver si encuentras algo de agua, algo, porque los animales se nos están muriendo. Y fue cuando se encuentra este hombre con Elías. Y imagínate, cuando se encontró con Elías, el hombre más buscado de todo Samaria y de todo Israel. Y de buenas aparece Elías. Y dice, y se dividieron entre sí el país y salieron a buscar. Pero yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Él se vestía con pelo de camello. Su ropa era diferente. Todo el mundo sabía que era Elías. Así se vestía igual Juan el Bautista, que después hablaremos de por qué era pelo de camello. Pero él se vestía diferente. Él era diferente. Enseguida se sabía que era Elías por la vestimenta. Le dijo, sí, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Aquí está Elías. Ve y dile a tu amo. Le dijo, pero ¿cómo yo le voy a decir a mi amo que está Elías? Me va a matar. Porque te han buscado. Dice, han corrido, dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, no está aquí. ¿Cómo yo ahora voy a decir, me encontré con Elías por el camino? ¿Tú estás loco para que me maten a mí? No, yo no puedo hacer eso. O acaso, bueno, aquel se asustó. Y después dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Dios te lleva para otro lado. Y yo quedo mal y me matan a mí. No, yo no puedo hacer eso. Él le dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones? Entonces le empieza a decir, yo le hice muchas cosas muy buenas a los profetas de Jehová y tengo muchas causas por las cuales me pueden matar, ¿entiendes? Entonces no puedo. Pero le dice a Elías, mira, ve tú y dile, aquí está Elías. Dice, aquí está Elías. Dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Yo tengo que verlo, Dios me mandó a verlo. Y se apareció ahí delante de Acab. Pero mira en qué autoridad. Me recuerda cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Siendo Moisés que huyó de ahí de Egipto, porque iban a matarlo, porque él, pues, lo que él hizo, él mató a un egipcio. Y él tuvo que huir al desierto, Moisés. Y él, después de 40 años, él se apareció con la autoridad de Dios. Y aquel faraón no pudo tocarle ni un cabello. ¿Por qué? Porque iba en nombre del Señor. Cuando Dios te manda a hacer algo así, Él respalda, Él te cubre, Él te guarda, Él te cuida. Y Él se apareció allí. Entonces dice, bueno, sí, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Ahora quiero que vean esto. Vamos casi ya ahorita a terminar. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oye, siempre el malo cree que tiene la razón. Si por causa de las cosas que él hizo es porque estaba así, Dios mandó juicio. Dios manda juicio cuando pasa estas cosas. Él le dijo, no, yo no he turbado a Israel, le dice, sino tú y la casa de tu madre. Y de la casa de tu padre. Óyeme, decirle eso al rey. Tú y la casa de tu padre. Ustedes son los que han hecho, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales.
tú eres el causante de todo esto, tú sabes que esto está en contra de Dios. Él le fue directamente. No anduvo dándole vuelta, no, mira, fíjate, Dios me mandó para que trajera un mensajito, mira, a ver si tú lo recibes. No, hombre, pácata, pum, y le dio el mensaje. Que ese es el profeta con ese espíritu de Elías. Trae la palabra. Claro, nosotros decimos, bueno, ahora, yo sé que ahora la palabra no es decir, oye, arrepiéntete, porque no, ahora sabemos, pero viene la exhortación, la consolación, la edificación. Para eso es la profecía ahora, ¿sí? Pero ahí esa profecía era para que se volvieran de sus caminos, para que dejaran esos caminos. Envía ahora y congrégame ahora todo Israel. Y reta. Qué tremendo, hermano. Qué espíritu de Elías, Dios mío. Nos falta todavía. Yo creo que nos falta todavía un poco. Dice, reúneme ahora mismo a todos esos 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá en el Monte Carmelo. Reúnemelo. ¿Qué irá a hacer con estos profetas? ¿Irá a profetizar él solo contra todos 850? Tráemelo, que yo voy a presentarme delante de él. Eso es todo lo que te pido, más nada. Entonces, bueno, pues eso fue lo que hizo él. Entonces, pues nadie sabía lo que Dios iba a hacer. Porque Dios siempre es, ¿cómo les puedo decir? Las cosas que a Dios se le ocurre, no se le ocurre a uno, porque así mismo, cosas increíbles. ¿Quién iba a pensar que un solo hombrecito iba a retar a 850 profetas? Un profeta de Dios puede más que 850 profetas falsos, porque es la profecía falsa que está viniendo en medio del pueblo de Dios. Y eso había que tumbarlo, porque mientras esos profetas estaban en pie, como dice, los peces gordos hay que eliminarlos, porque ellos estaban dando constantemente ahí haciendo su sacrificio, manteniendo el culto y el temor para, si tú no le das, porque ellos también hacían sacrificio de niños. Uno de los parientes de Acab, para poder edificar ahí en Jericó, mató a su hijo mayor para edificar parte de Jericó y después su hijo menor para terminar la construcción. Ellos consideraban que esa es la mejor forma de poder, pues, tú sabes, que el Dios ese estuviera contento. Sacrificios de sangre. Entonces, eso era abominación para Dios, una abominación. Entonces, Dios tenía que terminar eso. Dios no iba a hacer nada dándole una amonestación al pueblo. Si el pueblo estaba siendo ignorante, el pueblo estaba haciendo lo que ellos decían, tenían que ir directamente, ¿no?, a la raíz de los males, que ellos tenían que ser quitados completamente el mensaje de mentira. Dios está haciendo eso. Porque si tú, vamos a Apocalipsis, dice que primero dice, la serpiente arrojó agua sobre la mujer para que fuera arrastrada. Pero la tierra tomó el agua. Tú sabes, lo que es natural toma el agua de la serpiente. Entonces después dice en el otro versículo, entonces cuando el dragón vio que la mujer fue sustentada, entonces sí que empezó a hacer guerra contra ella. Pero ahora vemos que es la serpiente, después es el dragón. Pero es el orgullo propio, es el egoísmo propio. Ese es el dragón, esa es la serpiente, la calidad humana, eso fue. Y entonces esto realmente tenía que ser completamente destruido desde la raíz, porque es un principio. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, todo tipo de poderes de lo alto. Y estamos conscientes de eso. Ellos se estaban llevando Acab y todos esos profetas y la mujer de Acab y todo, por lo que ellos realmente habían traído de sus antepasados por años, porque casi que habían venido como 5 tipos de reyes y cada vez peores. Siempre el otro que venía era peor que el anterior, pero colmó la copa. Llegó ya al punto ya que todo el pueblo, el Señor pues vio que todo el pueblo se les enfrenaba y había que parar eso. Llega un momento en que el Señor para y usa pues los medios que usa. Por eso es que mucha gente dice no, porque va a ser ahora el fin del mundo, y hay mucha gente que está preparándose porque es el fin del mundo, porque el mundo está muy malo, ¿ves? Pero no es que Dios va a acabar con todo el mundo porque el mundo está malo, porque el mundo no se acaba así, de esa forma, porque sigue malo. Tiene que cambiar los corazones. El asunto de los corazones, que no cambian. Entonces ahí es donde tenía que tratar él. Cuando él enfrenta a esos sacerdotes,
ellos presentan, que eso lo voy a dejar ya para la otra, porque eso habla de varias cosas que ellos usaron en el sacrificio. Pero te lo voy a pasar para que quizás el Señor te pueda revelar. Él usó leña, él usó agua y usó piedra. ¿Sí? Mira qué tipo. Porque él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos aquí, yo quiero aquí que se sepa quién es Dios. Vamos a hacer el mismo sacrificio, no va a ser un sacrificio diferente, vamos a hacer el mismo sacrificio, ustedes van a poner leña, vaya, ellos no pusieron las piedras, ellos no hicieron nada de eso, no usaron agua, pero en los sacrificios que se hacían desde el libro de Levítico, siempre tenía que llevar el sacrificio, tenía que llevar siempre agua, leña, había la ley de la leña, ellos tenían que traer esa leña y tenerla siempre quemando, no se podía nunca apagar el fuego de lo que es el altar de bronce. Eso siempre tenía que estar encendido constantemente, no podía apagarse, tenía que constantemente estar echando leña, y para eso había alguien dispuesto para el ministerio de la leña. Sí, así se llama, la ley de la leña, porque sin leña se apaga el fuego, dice en Proverbios. Entonces, como si sin leña se apaga el fuego, había que tener siempre leña para que el fuego estuviera así. Ese era un requisito en el sacrificio. Entonces él les dijo, pongan leña, dénsele un buey, córtenlo a pedazos, y yo voy a hacer lo mismo. Ustedes son un montón, yo voy a estar solo, ustedes no le van a poner fuego, el Dios de ustedes les va a poner fuego, y ahí es donde se va a declarar quién es Dios, el que traiga el fuego. Nosotros vamos a poner todos los demás, vamos a poner los bueyes, vamos a poner la leña, bueno, él puso, eso fue igual, él puso las 12 piedras y los 12 cántaros de agua. Él lo hizo exactamente en el tipo. Ellos no, ellos pusieron leña y simplemente pusieron el buey. Y entonces, comiencen ustedes primero. Aquí me voy a quedar mirando a ver qué hacen ustedes. 850 personas haciendo un sacrificio. Y dice que fue una cosa increíble como ellos, a que Dios no respondía. Porque el único Dios que respondía en fuego era de Jehová Dios, que es el Dios de fuego. Y entonces ellos ya se empezaron a cortar y cortar para que ese Dios respondiera a la fuerza, ¿no? Me parece a mí como los sacrificios que hacía mi abuela de la iglesia católica, que hacía esto, que hacía aquello, que no sé qué cosa, que se vestía así, para que Dios, bueno, pues agradecerle a Dios que había hecho algo bueno, ¿no? O pedirle a Dios algo. Bueno, no era tan drástico, pero más o menos, algo parecido. No, y ahí estuvieron hasta horas tardísimas, tratando de alegrar su Dios para que Dios respondiera en fuego. Dice, el Dios que responde en fuego, ese es Dios. Ese es el Dios que va a dirigir aquí. El Dios que responde en fuego. Porque Dios siempre responde en fuego. Por eso es que el fuego de su amor, que está diciendo a Pablo, tiene que arder en nuestros corazones. Ese es el fuego más perfecto, el fuego de su amor. Tiene que arder en nuestros corazones. Por eso es que en Jesús ardía ese amor tan grande que no lo podía, con todos, él manifestaba ese amor. Y sabemos en la historia aquí cómo fue. Y acercándose él, y vamos a leer aquí porque ya vamos a terminar. No sé si ese reloj está bien, pero vamos a terminar. En el verso 21. En el verso 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo, a donde le decían, allá se iba. No tenían voluntad propia, no tenían convicción propia, no tenían, pues, no les completaba en su corazón Baal tampoco, pero era el que estaba mandando allí, pues ahí estaba el pueblo. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más los profetas de Baal hay 450 hombres, más los 400 de Asera. Désenos pues 2 bueyes y escojan cada uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho.
Se pusieron de acuerdo. Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues como sois más, invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongan fuego debajo. Ellos hicieron lo mismo y prepararon todo, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndole: griten más alto, está dormido. Está meditando, grítenle. Óyeme, todavía, qué tremendo este hombre. Óyeme, todos eso lo hubieran podido fácil haberlo matado a él. Pero Dios estaba ahí. Dice: quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme, hay que despertarlo. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo, con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero el Dios aquel pasó el mediodía, siguieron gritando hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: ahora acérquese a mí. Acérquese a mí. Todo el pueblo se le acercó. Él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ya no habían adorado a Dios. El altar arruinado. Mucha gente tiene su altar arruinado. Sí, mucha gente tiene su altar arruinado. No saben que tienen que adorar a Dios. No saben que tienen que expresarse a Dios, que tienen que buscarlo, que tienen que escucharle. Mucha gente no sabe eso. Es más, cuando tú le dices: no, el Señor habla, te dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Es cierto? Y gente cristiana, no estoy hablando de personas que no conocen, personas que aman al Señor y ahora pues ni se dan cuenta de que tiene que haber una relación genuina con Dios. A mí me han dicho: oye, ¿qué pastor tienes tú? Porque le digo que tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabarlo en todo momento, a cualquier hora. Y me han dicho: oye, ¿qué pastor tienes? Sí, porque sí. Porque no creen que es otra religión. Sí, porque porque estamos en los días de Elías. Parecido. Sí, no, sí. No, al apóstol Pablo le decía también: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Al apóstol Pablo. Todas estas cosas, y voy a quedarme ahí porque quiero hablar de sacrificio ya para el otro martes, porque es todo tipológico. Es un tipo tremendo, que de lo que él hizo. Dios le fue indicando lo que tenía que hacer, cómo tenía que ser ese sacrificio, pero todo eso está proyectado también a nosotros. O sea que nosotros también tenemos que estar empapados en esto que él hizo, porque nosotros también estamos involucrados en ese llamado. Estamos en el llamado de Elías. Yo le quiero preguntar: ¿por qué los escondían de 50 en 50? Bueno, 50 es número de jubileo, es el número de libertad. Muchas de las cosas que encontramos aquí es simbólico. Jesús también reunía, cuando alimentó a aquellos 5,000, lo puso en grupos de 50 y 50 y 50. Es que todas estas cosas son tipos. Yo creo que no está difícil, ¿verdad, Betty? No está difícil, pero es que es cosa que uno nunca sabe. ¿No? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Yo sé que algunos se tienen que ir y no me quiero pasar de las 9:30 porque algunos tienen que ir. Pero como vamos a compartir eso ya para el otro martes, ya yo lo tengo porque me animé ahí, empecé ahí que me embullé tanto, porque cuando uno se mete en eso es tan emocionante, ¿verdad? Porque uno se ve ahí, uno se ve en las escrituras y es tan emocionante que bueno, ¿para qué? Pero vamos para terminar porque algunos se tienen que ir, estén cansados o algo, ¿ok? Y si alguna pregunta, pues entonces nos quedamos. Los que quieran alguna pregunta, pues ahí estamos. Señor, te damos gracias por el testimonio de Elías, porque verdaderamente este hombre, realmente lo admiro, porque cómo pudo enfrentar cosas tan fuertes, Señor. Pero Padre, sabemos que nosotros no nos quedamos atrás, vamos a tener que pasar por tantas cosas de estas, Señor, para que realmente en nosotros la fe, la determinación, la falta de temor, Señor, este miedo que a veces se enfrenta, Señor, y a veces hasta la fe se pone pequeña, Señor.
pero nosotros estamos aprendiendo a través de todo este caminar que tú levantas un pueblo, Señor, un pueblo que no ha doblado sus rodillas a ningún Dios, a ningún Baal, a ninguna fuerza enemiga, sino que tú estás preparando un pueblo, Señor, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo celoso de tu presencia, Señor. Y sabemos que todo lo que vemos en Elías no va a ser nada nuevo, porque nosotros también estamos enfrentando cosas así, Señor. Pero permite que nosotros podamos asimilar todo esto, Señor, que podamos nosotros poder en estos momentos entender que es parte de esta preparación que tú estás teniendo con este pueblo de este último tiempo, Señor. Declaramos, Padre, que sí lo vamos a hacer porque tú estás con nosotros, porque tú cuidas, Señor, a tu pueblo. Tú nos levantas, Señor, y tú nos fortaleces. Por eso te doy gracias, Señor. Realmente por esos testimonios grandes, Señor, de Elías, después de Eliseo y todos aquellos que verdaderamente sabían lo que estaban haciendo. Permite que también nosotros estemos bien entendidos de lo que está pasando y hacia dónde nos estamos moviendo, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor.